No. 18 horas, 7 minutos. 27 grados, 5 décimas. 63, el porcentaje de la humedad. Seguí en JCB, porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. Producimos y conducimos este programa Rafael Lazarte, quien les habla, Beatriz del Campo. Nos asiste en los controles del Switcher Master, Jimena Petrizo. Gracias, Jimé, por estar ahí. Hoy es la 277, amados hermanos, Rafael, 277ª edición del programa del día martes 2 de marzo del 2021. Estamos celebrando, ya a partir de esta semana, estamos celebrando el mes aniversario de Razones para Vivir, 10 años en el aire. ¿Cómo le va, Rafael Lazarte? Hola Betty, ¿qué tal? Hola amigos, hola Jime, hola hermanos, hola a cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Estamos escuchando ese tema, ¿no? Que dice que el centro de mi vida es Jesús. Cuando el centro de nuestra vida es Jesús, todo cambia. Cuando el centro de la vida de los que dirigen un país es Jesús, el centro, todo cambia. Ahí vemos con
con preocupación, como el mundo. El mundo no quiere que el centro de su vida sea Jesús. Ellos quieren ser el centro de todo. Ellos, el hombre, quiere ser el centro de sí mismo. Como una vez un hermano que partió decía, el hombre que está lleno de sí mismo, en el corazón del hombre que está lleno de sí mismo, no hay lugar para Jesús. Y hoy lo vemos, como de muchas gentes poderosos, de mucha gente de muchísimo dinero, de muchos gobernantes. El prójimo de ellos es el que ven en el espejo todos los días. Por eso, hoy más que nunca, la iglesia tiene que estar en la calle, justamente para enseñar, para divulgar que el centro de la vida de aquellas personas tiene que ser, que pasan por una estación, que pasan por la iglesia, que pasan por la calle, tiene que ser Jesús. Porque cuando el centro del ser humano es Cristo, es Jesús, todo cambia, todo cambia. Hoy en el grupo de WhatsApp de Razones para Vivir compartía con los hermanos integrantes este pequeño texto que vamos a ver más adelante, proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. El día en que el Señor ascendió a los cielos, dejó a sus discípulos y apóstoles el mandato de evangelizar a toda criatura, ser humano. Pero antes comisionó a los 12 y luego a los 70 y les dijo, capítulo 9 de Lucas, del 1 al 6, pero vamos a remarcar solamente los versículos importantes para este momento. Dice el capítulo 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Primero a los 12. Primero los 12. El versículo 6 dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando ¿qué cosa? El evangelio y sanando por todas partes. O sea, que hacían señales y también predicaban el evangelio de la cruz, que ellos todavía no habían visto al Cristo padecer. Luego, en el capítulo 10, la comisión de los 70 dice así, también vamos a tocar algunos trazos. Es capítulo 10 del 1 al 12, pero vamos a ir viendo del 1 al 3 y después el último versículo. A partir del 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, o sea que él iba caminando, pero él iba detrás. Los 70 iban delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. O sea, le decía, miren que hoy vamos a ir a Galilea. Entonces iban adelante y se dirigían ellos para llegar primero a Galilea. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. He aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. También dice en el 9, sanad a los enfermos, que en ella haya, decirles que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Más adelante en el 11, la segunda parte dice, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Está hablando de cuando reniegan del Cristo y venga el juicio de Dios, va a ser peor que Sodoma y Gomorra, su juicio. Luego viene la gran comisión cuando Él resucita y les da la comisión más grande de todos los tiempos. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, se está diciendo que toda potestad me es dada y yo les voy a dar a ustedes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no a algunas, a todas las naciones. O sea, no solamente judíos, sino judíos y no judíos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, decía el Señor Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículos 4 al 9, sigue esta gran comisión. Es la continuación de lo que tanto los evangelios relatan sobre la gran comisión. Lucas lo sigue relatando en Hechos de los Apóstoles. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones para que el... Perdón que cambio de lentes porque soy media bizcocha. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Tiempo antes de ser crucificado, o sea, tiempo antes de ser aprendido, estando él en el Monte de los Olivos, fíjense cómo ora el Señor. Es imperdible esta oración, que no la hacemos completa por causa del tiempo, pero es imperdible, por eso la incluimos. Capítulo 17 de Juan, versículo 9 al 26. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, le dice el Padre. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, o sea, apártalos del pecado. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, o sea, maduros, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, le dijo en su momento a los apóstoles. Juan capítulo 15, 26, 27, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amados hermanos, Pablo nunca habló por sí mismo. Cuando el Señor lo cruzó en aquel camino a Damasco, le indicó el porqué de ese encuentro y le dijo lo que tenía que hacer. Hechos capítulo 26, del 9 al 23, explica su conversión. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, dice Pablo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, está hablándole al rey Herodes Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué cosa? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron habían de suceder. O sea que él era literal con la palabra de Dios. Y finaliza, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo
y a los gentiles. El capítulo 9 de Hechos, Lucas también hace referencia a esa conversión, pero agrega algo muy interesante a partir del versículo 7. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, ¿no? En la ciudad de Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo de Cristo, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sí, Rafael. Es apasionante la palabra de Dios, es apasionante. Y así como es apasionante, tenemos que meternos todos los días en la palabra de Dios. Todos los días leer, meditar, estudiar, todos los días de nuestra vida. Así es. Vamos a un corte, ¿qué le parece, don Rafa? Leímos Hechos, capítulo 26 y capítulo 9 sobre la conversión de Pablo. Y a continuación vamos a ver los maravillosos frutos de esa conversión de Pablo a través de sus cartas. Amados hermanos, esto es nada más que Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, creo que no lo dijimos, el supremo llamamiento. Lo vamos a ver en el segundo bloque, donde está el versículo este. Recordemos, estamos celebrando el mes aniversario de los 10 años en el aire de Razones para Vivir. Oíamos hoy en el primer bloque, Jesús es el centro de Israel Houghton. Y a continuación vamos a deleitarnos también con Ceci Márquez con Yeshua. Ya volvemos, con más Razones para Vivir, no se vayan. Yeah.
Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. El tema de hoy, el supremo llamamiento. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea que tenemos que hacer la diferencia, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Dice también en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 21, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, está hablando de los incrédulos, ¿no? De los incrédulos que vienen a molestar, no de los incrédulos que se quedan en sus casas sin hacer nada. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, hablando con los judíos, ¿no? Y con la circuncisión también del corazón. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿no? Diciendo, puedo alardear si quisiera, presentar todo un currículum, a eso se refiere. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, esto sí, circuncidado en la carne, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Porque tenemos que ser semejantes a Él en su muerte, porque tenemos que morir a nuestros pecados para poder resucitar en Él, a semejanza de Él. Tenemos que resucitar a una nueva vida. Por eso le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y sigue diciendo Pablo en el 3:11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por si logro asir aquello para lo cual fui también asido, no sé, agarrado, apretado, arrancado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros en la fe, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, con minúscula, es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el capítulo 20 de Hechos, en el discurso de despedida de Pablo a Mileto, dice capítulo 20, 17 al 28. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea que él sabía que tenía que ir a Roma, donde iba a morir. Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Primero dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y ahora nos está diciendo que no ha rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1-4, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera Corintios, es fuerte lo que les estamos compartiendo, por eso hago espacios, porque es difícil no quebrarse cuando leemos la palabra de Dios. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 53, 58, porque es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo, de nuestra mente carnal, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea que la muerte absorbe la victoria absorbe a la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Pregunta hace Pablo a los Corintios:
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como podemos ver, amados hermanos, en cada uno de estos relatos, Jesús comisionó a sus discípulos, primero a los 12, luego a los 70, antes de ascender a los cielos, los preparó para recibir al Espíritu Santo, el cual les daría poder para cumplir con el mandato de hacer señales, por un lado, y predicar el Evangelio de la salvación, por el otro. Luego lo hizo con Saulo. Recordemos que Saulo significa Saúl. Él viene de la familia de Saúl, de la familia de Benjamín. Pero por alguna extraña razón, él sintió que era el menor de todos los apóstoles. Primera Corintios, por eso se llamó Pablo, porque significa pequeño. Primera de Corintios, capítulo 15, de 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya finalizando, amados hermanos, Pablo no fue indiferente al supremo llamamiento, no fue rebelde a la visión celestial que tuvo camino a Damasco. Él se consideraba el más pequeño de todos los seguidores y discípulos de Cristo, pero también es verdad que hizo más de lo que aquellos hicieron. Ustedes, cada uno de ustedes, vos, amado hermano, amada hermana, ¿has oído la voz de Dios? Como iglesia, ustedes, como templo del Espíritu Santo, congregantes de la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no te parece que ya es hora de compartir con otros al Cristo que hay, del Cristo que hay en tu vida, para que esos otros sean salvos como vos? Yo creo que ya es hora. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura predicar, pero es una hermosa locura para compartir, para que otros sean salvos y no se vayan al infierno. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados. ¿Vos fuiste llamado? ¿Fuiste llamado por Dios a ser santo, a ser digno de Dios, a ser irreprensible? Fuiste llamado, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que nos tiene que sostener cuando salimos a evangelizar, aún en los peores momentos, aún con el coronavirus, aún en momentos de persecución, tenemos que evangelizar en la medida de nuestras posibilidades. Debemos evangelizar porque los tiempos se están acabando. Son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos. Todos fuimos llamados a ser salvos. También fuimos llamados a predicar el Evangelio de la salvación. ¿Estamos dispuestos, Rafael? Es una palabra hermosa. Vos estabas leyendo hoy cuando decías, y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos.
Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muchas veces decimos cuando tenemos que evangelizar, no, no es mi don, no es esto, No es mi tiempo. no es mi tiempo. Siempre poniendo excusas por delante. Mientras la gente va muriendo, mientras la gente va pensando en cosas horribles, tremendas. Y la iglesia, que tiene que estar en la calle, como hacía Jesús. Amén. Iba por las calles, iba por los pueblos, iba por las aldeas, predicando el Evangelio. Por eso Él nos da el ejemplo de estar en la calle. Hoy la iglesia tiene que estar en la calle. Obviamente, ahora estamos en tiempo de coronavirus, pero mediante el barbijo, los hermanos que están... Los cuidados necesarios. Los hermanos que de Res Bosque en España predican en la calle, en la Plaza del Sol. Jacob Bock. Ellos llueve, truene, cuando llueve con el barbijo puesto, con un paraguas, predicando, porque ellos han sentido el llamado de Dios. Y el llamado de Dios no es para un evangelista, no es para un maestro, no es para un pastor, es para todos. Amén. El llamado de Dios a compartir el evangelio es para toda la iglesia. No es para, muchas veces decimos, no, unos tienen el don y otros el rol. Mentira, un hombre que decía, mentira del diablo. Mentira del diablo. El llamado a compartir el evangelio con aquel que no conoce, que no lo conoce a Cristo, es para la iglesia a pleno. Amén. Y ¿por qué muchas veces vemos iglesias tristes, iglesias sin vida, iglesias que tienen que suplir la presencia del Espíritu Santo con fuegos, con humo? Porque no está el Espíritu Santo ahí con la unción de la gallina, la unción del agua, la unción del galletazo, que muchas veces vemos, herejías, seguro, atrocidades que están haciendo, porque por la ausencia del Espíritu Santo en esas iglesias, por la ausencia del Espíritu Santo, la tienen que suplir con otras carnalidades. Pero ¿y por qué pasa eso? Porque la iglesia está en desobediencia. Así es. Vemos Deuteronomio no 28. Hay bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Así es. Cuando la iglesia empieza a predicar el evangelio, empieza a estar en la calle donde está la necesidad, está en obediencia, y Dios abre la ventana de los cielos para que sobreabunde toda bendición. Pero cuando la iglesia está metida adentro, no sabe, está en desobediencia. Y cuando la iglesia está en desobediencia al maestro, suceden las cosas que estamos viendo. Que hay muchos lugares, no todas, como dijiste vos, hay muchas iglesias que aparecen en el Valle de Buzo Seco. Así es. Nos mandó un mensajito, Jorge Villarreal. Gracias, Jorgito, por estar ahí, gloria a Dios. Leti, Dios los bendiga grandemente, tremendo tema. Firmes, escuchando, gracias. Qué raro, no me puso como rulo de estatua, firme. Gracias, no solamente a Jorge, a todos los hermanos que están escuchando y nos hacen el aguante, como se dice comúnmente, pero es mucho más, porque sentimos el calor de la oración, el calor de su amor y transmitir la palabra, porque no es que uno se pone a transmitir en Radio JCB, que me merece todo el respeto, a transmitir cosas banales. No, estamos transmitiendo la palabra de Dios para llevar una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de salvación a todo el mundo. Al que quiera escucharlo es a todo el mundo. Y nos gusta no que nos escuchen, sino que lean la palabra, que puedan estar, se olvidó los anuncios, don Rafa, y que puedan estar atentos a la palabra de Dios, escudriñando como hacían los hermanos de Berea, escudriñando la palabra cuando uno lo lee, y compartiendo y viendo en qué erramos, porque nosotros somos seres humanos, pero leemos la palabra de Dios. Si hay algún error, bueno, ese fue nuestro error, pero cuando leemos la palabra, no leemos otra cosa, no hay interpretación privada aquí en Razones para Vivir. Sí, Rafael.
Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia, 1542 Longchamp, a una cuadra y media de la estación y a una cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. ¿Cómo extrañamos con Betty salir a evangelizar? Así es. Salíamos Pero igual evangelizamos. los sábados con el barrio. Héctor, con Jorge, con Julia. Agarramos los trataditos, nos íbamos a la estación los sábados a la tarde, hablar con la gente, darle un tratadito, darle una palabra de esperanza a la gente. Y hoy más que nunca la gente está pasando por un momento muy difícil, muy aterrador. Hay gente que está pensando ya, escuchan el sonido de la vía del tren, y ya están pensando en tirarse ahí abajo. Por eso hoy, hermanos queridos, hermanas queridas, hoy es cuando más tenés que estar en la calle. Obviamente con los resguardos que tenemos que tener, pero esto del coronavirus ya pronto va a desaparecer. Dios va a poner su mano. Esto es como consecuencia del pecado de la humanidad, hermano. El mundo está clamando para legalizar el pecado, pero también hay una iglesia que está clamando por amor, por perdón, está clamando por misericordia, por piedad ante Dios, y vemos la mano de Dios tocando la vida de algunos científicos en el mundo para que saquen la vacuna. Ya tengo un hermano precioso que trabajaba conmigo, Baltasar, y nos trabajamos juntos, y me comentó ayer que ya se había inscrito en diciembre, y ya lo llamaron y ya se había vacunado. Así que, hermanos queridos, una vez que hemos vacunado, la calle nos espera. Tenemos nuestros pastores, Adolfo Ambrosetti y Lorena Miguel de Ambrosetti. Tenemos las reuniones presenciales con todos los protocolos que tenemos que cumplir. Los domingos a las 10:30 de la mañana y el domingo a las 17 horas. Y las predicaciones por internet siguen estando los miércoles 19 horas, sábado 19 horas y el discipulado en minutos nada más, martes 19 horas. Y están intentando, creo que ya lo han hecho 2 domingos, grabando las prédicas de los domingos. No sé si el de la mañana o el de la tarde están grabando para después poder subirlo a internet y poder disfrutar de las prédicas presenciales por internet también, en audio y o en video. Así que la palabra tiene que ser transmitida. Gracias a nuestros pastores, le mandamos un saludo a Lorena, que está un poquito lastimada, se cayó el otro día, anda con las rodillas medias doloridas, y sabemos lo guerrera que es, junto con su amado esposo, nuestro amado pastor. Son guerreros para Cristo. Sigue, Rafael. Estaba pensando, Betty, por ejemplo, la estación Longchamp o cualquier estación, pasa un chico, 2 chicas, un hombre pensando en suicidarse, pensando en llegar a su casa con la botella de alcohol para prender fuego a su casa, porque ya no aguanta tanta presión de todos lados. O ese niño ya está pensando en la droga, está pensando en un montón de cosas, porque ya no le encuentra nada a la vida. Está pasando sombríamente su corazón, está mal, pasan por un lugar y hay un grupo de personas clamando por Cristo, presentando a Cristo, un grupo de personas que están ahí con un micrófono diciendo: Jesús te ama, ven, te está llamando, arrepiéntete de tus pecados, ven. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que esa persona, ese joven, esa niña, ese jovencito, ese abuelo que está escuchando la vía del tren para tirarse ahí porque ya no aguanta tanta desesperación en su vida, y cuando escucha Jesús te ama, cuando escucha Jesús te ama, y la persona dice que a mí me habla a mí. Ella pensaba que nadie lo amaba, y cuando escucha esa palabra, ven, Jesús te está llamando. Y esa persona llega ahí y el amor de Dios llega a su vida y esa vida es transformada. Amén. Y después al tiempo va a ser lo mismo con otros. Hermanos queridos, las calles nos esperan. Le pido, antes de la oración final, le comento, nos está oyendo
la familia Villarreal, no solamente Jorge, sino David, Mariela. Gracias, firme como uno de estatua, como dice siempre. Gracias por estar ahí. Vamos a hacer una oración final y entregamos el programa. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias por este mensaje de amor, este mensaje de edificación, este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, Señor, que pusiste en la boca de todos siervos inútiles, Padre. Gracias, Señor, por tanta misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por Argentina, por el mundo, Padre. Te pedimos, Señor, misericordia y piedad por la humanidad, Señor. Misericordia y piedad, Santo y poderoso Dios. Te pedimos, Padre, perdón sobre el mundo, Señor. Te pedimos que perdones el pecado de la humanidad, que es la desobediencia, que es la incredulidad, que es la idolatría, Santo y poderoso Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Tras el cierre de este programa, vamos a deleitarnos también con Greta Armenta, con Yahweh. Y Marco Yaroide, si entra, si no entra, después lo agregamos, Emanuel. Marco Yaroide, Emanuel, Greta Armenta, Yahweh. Amados hermanos, esto fue todo por hoy. Esto fue Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estuvimos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el martes 18 horas, por acá, por la radio, tu radio. Chao, bendiciones para todos y cuídense, bendiciones. Gracias por haber estado hoy. Oh Jesucristo, vives en mi ser, nunca me podrás fallar, promesa eterna, el cielo en mí, amor a tu nombre, Jesús. Santo, santo eres tú, digno de adorar, lleno de asombro, a ti me rindo, cubierto por tu gracia, me acerco a ti. Oh Jesucristo, vives en mi ser, nunca me podrás fallar, promesa eterna, el cielo en mí, amor a tu nombre, Jesús. Santo, santo eres tú, digno de adorar, Yahweh. Lleno de asombro, a ti
gracia me acercó a ti, nació un deseo resucitado en ti. Santo, santo eres tú, digno de adorar, Yahweh. Fuego arde en mi interior, consumiéndome, Yahweh. El que sí quien venderá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que sí quien venderá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que sí quien venderá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. El que sí quien venderá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Santo, santo eres tú, digno de adorar, Yahweh. Fuego arde en mi interior, consumiéndome, Yahweh. The one who lives in us. He who was and is to come is the one who lives in us, the great I am, Emmanuel se ha revelado a mi vida. Emmanuel cambió la historia, dividiéndola en dos. Emmanuel vino a este mundo para darnos salvación. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, el deseado de mi alma.
revelación del cielo está aquí, Emmanuel. Emmanuel tiene memoria de los suyos. Emmanuel a sus promesas siempre ha de responder. Emmanuel trajo en sus manos el tesoro que anhelé. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, el deseado de mi alma. Emmanuel, en quien he puesto mi confianza. La revelación del cielo está aquí. Emmanuel vino a este mundo, a Emmanuel lo crucificaron. Emmanuel al tercer día resucitó. Está aquí. Emmanuel, Emmanuel.